gustaría primero agradecerte por aceptar dar este coloquio y también a toda la gente que ha venido por participar en este coloquio. Sin más, dejo con ustedes a Felipe Lorrieta López, que nos hablará sobre el proyecto del Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias en la Universidad de Santiago de Chile. ¡Qué largo! Está largo Adelante. el nombre. Sí, me quedó muy largo el nombre, pero bueno. Gracias, Sebastián, por la presentación. Sí, voy a hablar del proyecto y bueno, ahí voy mostrando algunas de las cosas que hemos hecho, pero bueno, voy a partir primero hablando de quienes estamos en el grupo epidemiológico matemático para la ciencia de epidemia y pandemia, hasta a mí me cuesta decirlo, que es el GEMBE+H. Bueno, estoy yo, que soy Felipe Lorrieta, como les decía. Está Claudio Vargas, que también es académico de la universidad, académico por hora, sí, porque además trabaja en médico internista de la posta central, así que él nos da todo la contraparte desde el área médica. Tenemos a Fernando Crespo, que también hace clase en la universidad, que es doctor en ingeniería. Tenemos varios ingenieros que han salido de estadística en los H, como César, Camila o Francisco, bueno, y Valentina, que salió el jueves pasado. Y además tenemos alumnos que están trabajando con nosotros hace un tiempo. Somos nosotros 10. Este proyecto nació el año pasado a partir de un fondo BIME, un fondo de vinculación con el medio que nos ganamos. Y bueno, el fondo BIME dura un año, pero toda la pandemia y toda la repercusión que además ha tenido el proyecto, que ha sido harta, nos ha permitido seguir trabajando juntos, ya sin los fondos de la vicerrectoría, pero bueno, hasta ahora hemos podido seguir bien trabajando. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como grupo? Nos hemos planteado 4 objetivos fundamentales. El primero es vigilar, alertar y analizar los brotes epidémicos, estacionales, no estacionales y pandemia, enfocando ahora todo nuestro esfuerzo en COVID-19, o la gran parte de nuestro esfuerzo en COVID-19, pero nos gusta recalcar que nosotros no queremos solamente dedicarnos a COVID. O sea, nosotros antes de COVID ya nos dedicábamos a estudiar influenza, a estudiar otro tipo de enfermedades infecciosas y por lo tanto, ahora el COVID obviamente se lleva todo por el hecho de que es la coyuntura, pero nos interesan varios otros tipos de enfermedades infecciosas que podríamos seguir estudiando y además donde las metodologías que nosotros hemos ocupado en COVID son replicables. Además, nos interesa aportar en el debate sobre el coronavirus actualmente y otros fenómenos epidémicos a partir de la revisión del correcto uso de herramientas estadísticas y su comunicación por diversos actores. O sea, estar atento de que se interprete bien los datos, se interprete bien los resultados, etc. Proponer métodos también que sean útiles para un correcto análisis de los datos que se generan en base a este tipo de información. Y un cuarto punto que para nosotros es súper relevante y que es lo que mantiene con alto espíritu la idea del proyecto, es formar profesionales con experiencia en el análisis de datos epidemiológicos. Nosotros partimos desde estadística, tenemos cursos de bioestadística, entonces hay varios alumnos que están interesados en ese tipo de cosas y nosotros dentro del grupo los cobijamos de manera de que ellos se puedan relacionar con este tipo de investigaciones y puedan formarse en el fondo en el análisis de este tipo de datos desde una perspectiva matemática y estadística. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros tenemos un proceso de generación de integración de datos, donde nosotros lo que hacemos es seguir un proceso de ETL, de extracción, transformación y carga, donde sacamos los datos generalmente del repositorio que tiene ahora el Ministerio de Salud a partir del GitHub del Ministerio de Ciencia, y también algunas otras fuentes de información, particularmente sacamos información del índice de movilidad de Google, por ejemplo. Tenemos otras fuentes desde DAIS también, que las vamos integrando en unos conjuntos de datos más amigables, los cuales los integramos ocupando herramientas como Pentaho, como SQL, como R, y los vamos integrando a un ambiente productivo, que es donde nosotros generamos ya visualizaciones, generamos informes, generamos dashboards, que son interfaces más interactivas donde
cualquier persona puede meterse a revisar los indicadores. Y además tenemos varios servicios o productos que genera el GenBet, que se lo entregamos a cualquier persona que esté interesada a partir de las redes sociales que tenemos y de la página web que también tenemos disponible. Particularmente se generan informes analíticos automáticos que reportamos a nuestro grupo de Telegram, que son que se vienen automáticamente al proceso de generación de datos, y además los dashboards que tenemos en nuestra página web, que también son de acceso absolutamente público. Entonces, antes de meternos en las cosas que hemos hecho, siempre es bueno hablar un poquito de cómo estamos en la pandemia, cuál es el estado de la pandemia en Chile. Bueno, estamos en una época ya donde hemos bajado súper fuerte los casos. Esta es la curva de contagios diarios confirmados por COVID en Chile, desde que partió la pandemia hasta ahora, 1 año y 4 meses ya. Hay varios puntos importantes. Tenemos la primera ola que fue en junio del 2020 y que terminó a finales de julio. Después tenemos un periodo entre olas que fue entre julio y finales de noviembre. Ya desde inicios de diciembre ya estábamos subiendo los casos. Ahí vino todo lo que pasó con los permisos para las fiestas de fin de año, los permisos de vacaciones. Tuvimos una olita ahí, si se fijan, en enero, y en febrero bajó un poco. Yo atribuyo mucho esa baja a que en febrero se hizo poca pesquisa, en general se hizo poco examen. Si uno ve la positividad no bajó en todo ese tiempo. Y después llegamos al gran pic de abril, que es el valor más alto que hemos tenido en esta pandemia, donde reportamos más de 9.000 casos, el 9 de abril. Ya en una segunda ola que además ha tenido varias olas intermedias. Uno podría decir que hay 4 olas acá, pero en realidad todo está más o menos explicado por lo mismo. Después bajó en abril, y tuvimos rápidamente un rebrote o una nueva alza en junio. Nosotros atribuimos mucho eso a la presencia de la variante brasileña en esa última ola, y ahora vamos bajando y estamos en un punto donde no habíamos estado desde abril del año pasado. Sin embargo, tenemos toda la incertidumbre de que ya se nos metió la variable delta, o sea, eso es un hecho, que es una variable que en cualquier momento va a alcanzar una transmisión comunitaria, si es que ya no la tiene, y nos puede generar otro rebrote prontamente. Es algo que esperamos que ocurra, y yo creo que va a ocurrir, cuando ya eso es mucho más difícil de predecir, porque además hay poca información respecto a la cantidad de casos que tienen la variante, ¿sí? Pero hasta ahora estamos en un escenario que no habíamos estado hasta hace mucho tiempo. Ahora, porque esta es la ola nacional, nosotros creemos que es súper relevante en el análisis no concentrarnos solamente en el nacional, porque si uno se va a las regiones, uno encuentra muchas olas dentro de esto. O sea, cuando nosotros veíamos un periodo entre olas, por ejemplo, entre la primera gran ola y la segunda gran ola, nosotros teníamos una ola gigante en Magallanes, que estaba completamente desapercibida en el gráfico anterior, pero que aquí se aprecia en las líneas celestes. La línea celeste tuvo el pic más alto desde que partió la pandemia en cualquier región, en la región de Magallanes alrededor de septiembre del año pasado. La primera ola está absolutamente explicada por la región metropolitana, que es la primera olita que se ve ahí, que es de color rosado, o más o menos de ese tipo. Y después ya vienen, bueno, y después si ustedes se fijan hay como 3 olas que están por abajito de la metropolitana, que son las de las regiones del norte, que son Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que tuvieron olas no tan fuertes, pero olas importantes hasta ese momento, que eran las más grandes de ese momento. Y después vino la gran ola de Magallanes, que dejó completamente chico cualquier otra ola. Y después, cuando ya partimos el nuevo año, vinieron olas súper fuertes en el sur, particularmente la región de los lagos, la región de la Araucanía, la región de los ríos, que además siguió con olas súper fuertes. Y entre medio también hay una ola ahí en Tarapacá, que también fue como a inicios de año. Tuvimos en enero la gran ola, el gran pic de los lagos, en marzo el gran pic de los ríos, y en
ahora en abril-mayo el Grand Pic de Aysén, pero la segunda ola es algo que ocurrió de manera mucho más sincrónica. O sea, la primera ola era solamente la región metropolitana, y la segunda ola fueron muchas regiones. Pero si ustedes se fijan, cuando empiezan a subir después las olitas, ya están subiendo todas juntas. Y ahí el impacto de la región metropolitana fue mucho más bajo. De hecho, en casos, en la región metropolitana nunca superamos los que tuvimos en la primera ola, pero a nivel nacional sí lo hicimos. Entonces creemos que es súper importante que no tapar la gran ola que vimos antes, o la gran curva de contagios que vimos antes, porque hay realidades en las macrozonas que son también en muchos casos preocupantes y están ocultas en la ola nacional. ¿Cuál es la realidad, así, el contexto global en Chile? Entonces, bueno, la región que ha tenido la mayor cantidad de contagios es la región de Magallanes, y también es la región que tiene la mayor tasa de mortalidad. O sea, es una alegría gigante para todos los que hemos seguido los datos, que Magallanes haya llegado a 0 casos, porque para llegar a 0 casos pasó por muchos casos, por muchos contagios y pasó por muchos fallecimientos. Ahora estamos por fin en Magallanes en un escenario que está muy favorable y que ojalá no se pueda mantener por mucho tiempo, porque es una región que ha sido muy afectada por la pandemia. Después en contagio, la región de los ríos es la que viene, y después tenemos varias regiones del sur con altas tasas de contagio y también hartas regiones del norte. La zona que ha sido menos afectada, si quieren, ha sido la zona centro, con Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, que han tenido menos contagio en términos a la tasa poblacional. Si nos vamos a los fallecidos, bueno, tenemos muchos fallecidos en Magallanes, pero la segunda región ya es la metropolitana. La región metropolitana tiene una tasa de mortalidad súper alta, y que si además, si uno la desagrega por comunas, encuentra algunas realidades que son bien complejas también y que voy a abordar un poquito más adelante. Entonces, eso es más o menos como, a grosso modo, el balance de la situación de los contagios en Chile que tengo preparada para hoy. Igual las podemos discutir después cuando terminemos la presentación. Me interesa mucho mostrar las cosas que hemos hecho dentro del grupo. Hemos implementado hartas metodologías, algunas que tampoco son tan novedosas porque las han implementado también otros grupos y es algo súper natural de hacer. Y algunas que sí consideramos que son bastante más novedosas y que no hemos visto en otros grupos que se hayan realizado. Pero sí es importante mencionar que una de las cosas que hay que estimarse es el R efectivo. Nosotros lo tenemos incorporado en nuestro proceso de los datos. Nosotros calculamos varios indicadores: tasa de positividad, contagio, incidencia, perdón. Y también tenemos el R efectivo, lo calculamos por región y también lo calculamos por comuna. Tenemos 2 dashboards donde se pueden ver esos indicadores. Para ello ocupamos EPIEP-STEAM, un paquete que está en R, y ocupamos el intervalo serial definido en el paper del IE et al. del 2020, donde lo calculaba a partir de la primera ola en Wuhan. Entonces ahí se determinaba que el intervalo serial que se tenía que ocupar tenía que tener una media de 7.5 días y 3.4 de desviación estándar. Después para el R comunal ajustamos porque los datos comunales no están diariamente, entonces hay que ajustar un poquito el intervalo serial, y ocupamos una distribución paramétrica para estimar los intervalos. Todos esos valores que calculamos para el R efectivo los incluimos también dentro de un conjunto de indicadores que ocupamos para hacer una segunda metodología que ha tenido harto impacto en general, que son los clústeres de alerta, por región y por comuna. Nosotros vamos dando alertas para todas las regiones del país. Decimos en qué punto las regiones están en un escenario complicado, en qué punto están en un escenario más estable y en qué punto están en un escenario bajo control. ¿Cómo hacemos para calcular esta alerta? Ocupamos 3 indicadores: tasa de positividad, R efectivo, tasa de incidencia, pero además calculamos sus variaciones respecto a la semana anterior. Entonces, en base a ese tipo de indicadores, generamos esta visualización que está abajo, que son los clústeres que generamos,
Y en azulito tenemos las regiones de alerta, en rojo las estables y en negro las que están un poquito más en un estado más bajo control. Lo hemos hecho desde que partió la pandemia. Entonces aquí yo les estoy mostrando un poquito cómo ha ido moviéndose esto. Si vemos, por ejemplo, en mayo, la Metropolitana fue el gran pico, en septiembre el Magallanes, lo que yo les contaba antes, en los lagos en enero, los ríos, la Araucanía en marzo, después la Metropolitana de nuevo ahora, los ríos hace poco, recién, sigue manteniendo la mayor tasa de contagios del último tiempo. Entonces algo que se va moviendo y que es muy claro que uno no puede estudiarlo como nacional, sino que tiene que llevarlo a la parte regional, porque cada región tiene distintas realidades. Y así se va moviendo esto en cada uno de los meses. Nosotros esto lo calculamos diariamente, lo subimos diariamente a las redes sociales, y este es el que hicimos ayer. El que hicimos ayer estamos bien. O sea, la mayoría de las regiones tienen indicadores súper buenos, así que no tenemos nada rojo. Uno, allá, a mí se ve medio fome incluso, porque a uno le gusta mostrar algo rojo para decir, bueno. En este caso no tenemos regiones en rojo. La última región que tuvimos en rojo fue Los Ríos, que la sacamos de rojo el domingo, porque ya la tasa de positividad semanal bajó el 5%. O sea, aquí nosotros tenemos el indicador de ayer que fue 6.1, pero si uno ve el promedio de la semana, el promedio de la semana en la región de Los Ríos ya está bajo el 5%. Las tasas de positividad de los martes, que fue el día de ayer, siempre son más altas porque se hacen menos exámenes. Entonces, todos los exámenes que se hacen generalmente se hacen por consulta, se hace poca búsqueda activa de casos. Entonces, como se hace poca búsqueda activa de casos, las tasas de positividad tienden a ser más altas los días martes y por lo tanto se ven más altas acá. Pues si se fijan, la más alta es de un 6%. Los R efectivos están todos bajo 1, pero sí nos preocupa O'Higgins, porque O'Higgins está en 0,95 y ya el día lunes vimos un alza que bajó ayer, pero hay que estar atento porque parte cualquier alza, las alzas hay que empezar a seguirlas desde que parten, no cuando ya están arriba. O'Higgins es la que tiene el mayor R efectivo ahora. Las tasas de incidencia también están súper bajas. Los Ríos tienen la más alta, que también es de un 13.1 casos cada 100.000 habitantes, que igual está sobre un rango bajo. Nosotros definimos un criterio de control, que también es el que definía el plan paso a paso, pero que no se ocupaba generalmente, por lo menos bajo los 10 casos cada 100.000 habitantes. Por lo menos es un criterio de tolerancia. La región de Los Ríos está sobre eso y la región de Atacama está sobre eso. El resto de las regiones todavía están todas bajo ese umbral. Pero este es el que nos dio ayer y la verdad es que se ve bastante favorable. Pero estamos atentos porque en cualquier momento, si alguna región llega a subir, muy probablemente va a pasar a rojo y ahí lo van a poder seguir viendo en la página que aparece en el caption de esta figura o en las redes sociales que tenemos disponibles. Una tercera metodología propuesta, que para nosotros es la que más trabajo nos ha llevado desde que partimos el grupo, es el tema de la corrección de los casos activos. En Chile se ocupan mucho, o sea, se ocupan de manera común, lo ocupan los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen, no teníamos tan pocos casos activos desde no sé cuándo, lo ocupa el ministro, habla de los casos activos, pero nunca se ha especificado, y es algo que todos saben, pero que poca gente dice, y la verdad no sé muy bien por qué, que están subreportados los casos activos. O sea, los casos activos que dicen que hay, no son los que efectivamente hay. Y no tiene que ver con que uno no alcance a pesquisar todos los casos, que se le pasen casos porque no le hizo exámenes, por ejemplo, sino que tiene que ver con que además los que se confirmaron como contagios de coronavirus, no todos son o alcanzan a ser incluidos como casos activos. ¿Me dan un segundito, por favor? Papá. Pausas comerciales. Pido disculpas. No estaba preparado. Me fui por otro lado. Ya. Entonces, lo que les decía, los contagios confirmados, no todos se incluyen como casos activos en algún momento. Hay muchos de ellos
que no entran nunca a ser considerados como casos activos. ¿Por qué pasa esto? Porque entre que se confirma un caso, o sea, entre que se inician los síntomas y se confirma un caso puede pasar mucho tiempo, pueden pasar incluso 2 semanas. Aquí yo ejemplifico en este diagrama que hay por lo menos 3 tiempos que uno tiene que considerar. O sea, entre que se inician los síntomas y una persona se toma el examen, hay un tiempo. Entre que uno se toma el examen y sale el informe del laboratorio, hay otro tiempo. Entre que sale el informe del laboratorio y se ingresa el dato realmente al sistema Epivigila y por lo tanto ya se confirma y aparecen los informes oficiales, hay otro tiempo más. Entonces hay por lo menos 3 tiempos y además estos tiempos dependen mucho de la congestión que se genera a partir de la pandemia. Es decir, si la pandemia está completamente desatada, estamos en niveles de contagio muy altos, la toma de exámenes es más lenta, el informe del laboratorio es más lento, porque tiene que procesar muchos más exámenes, y además se ingresa de manera más lenta también al Epivigila, porque a veces en muchos casos el dato se agrega también a partir de los mismos médicos. Entonces, esos tiempos se dilatan también en estado de alta congestión, o sea, de alta circulación del virus. Entonces, si pasan 2 semanas para que se confirme un caso, nunca se considera como activo porque un caso es activo solamente si inició síntomas en los últimos 11 días. ¿Sí? Entonces, todos los casos que se confirman después de 11 días de que iniciaron sus síntomas nunca son considerados como activos. Y por lo tanto, eso genera un evidente subreporte. Esto en la literatura epidemiológica aparece mucho, no es algo que hayamos inventado nosotros, ni nada por el estilo, y para eso se definen los métodos de nowcasting. Aquí está en esta figura ejemplificado lo que yo les contaba. En el eje X están los informes, la fecha de los informes epidemiológicos, y las curvitas corresponden a los contagios por cada semana epidemiológica de inicio de síntomas. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la rojita, que correspondió a la semana 11 del año 2021, que es más o menos en abril, entre marzo y abril, si se fijan, para llegar a la cantidad total de casos pasaron por lo menos 4 informes. Y esos 4 informes son 2 semanas de retraso. O sea, el 100% de los casos de esa semana, que es la curva rojita, se conocieron recién cuando teníamos 2 semanas desde que se acabó esa semana. O sea, en el fondo pasó mucho tiempo para que se confirmaran todos los casos. Si se fijan, la semana donde está el pic es la curvita verde, que está acá, y también 2 semanas y media para conocer la mayor cantidad, o sea, el total de casos que se generaron en esa semana. Entonces, eso genera un claro subreporte de casos activos. ¿Cómo nosotros abordamos este tipo de cosas? A partir de métodos de nowcasting, particularmente ocupamos métodos de chain leader o escalera encadenada, que lo que hacen es poner en una tabla de contingencia los contagios y en las columnas el rezago con que se reportan. Entonces, en base a eso, uno puede estimar cuántos contagios van a haber en la última semana, dado los rezagos que hubieron en las semanas anteriores, o los casos que se reportaron rezagadamente en las semanas anteriores. Hay varios métodos que siguen esta lógica. Los que nosotros hemos ocupado dentro del grupo han sido el método de Janis-Chowell y el método de Donker. Particularmente el que nos dio mejor resultado fue el método de Janis-Chowell y nos generó este grafiquito, donde nosotros aquí estimamos el subreporte. En la línea negra están los casos activos que se observaron. O sea, es el reporte observado. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula como los casos activos que se informaron en la fecha apropiada, dividido los que finalmente hubieron. Y en la línea roja está la estimación que nosotros hemos hecho. O sea, los casos que nosotros estimamos que realmente hay respecto a los que finalmente hubieron. Si ustedes se fijan en el subreporte observado, o sea, el reporte observado, el porcentaje de reporte, que es decir, la proporción de casos informados respecto al total, alcanzó un 30% en el pic de la primera ola. O sea, cuando estábamos en la primera ola, solamente conocíamos un 30% de los casos activos que realmente había. Después, ya en el periodo entre olas, que está entre las 2 líneas naranjas, tuvimos ya un reporte mucho más
razonable de alrededor de un 64%, y después cuando partió la segunda ola bajamos a un 58%, después bajamos a un 52%, y después volvimos a subir a un 57%. O sea, en la práctica, en el último tiempo hemos reportado alrededor de un 55-60% de los casos activos totales. Y todo el resto no se reporta, no se informa. Nosotros nuestras estimaciones, que es la línea roja, bueno, tuvimos, ahí nos dio una estimación un poco mala cuando fue la primera ola, porque además en esa fecha hubo problemas con los datos que se debían no sé si se acuerdan, pero cuando renunció, o sea, cuando salió el ministro Mañalich y entró el ministro París, se agregaron muchos contagios que no habían sido incluidos en los informes. Entonces, esos contagios obviamente perjudicaron a la estimación. Pero después de eso, las estimaciones están súper razonables y todo alrededor del 100%, que en el fondo sería el ideal. Es decir, que nosotros estamos estimando lo mismo que hubo. Y hemos estado ahí. Entonces, nos han dado súper razonables esas estimaciones. Y además aquí hay dos hitos, porque además los criterios de casos activos se han cambiado a lo largo de la pandemia. Se cambió por primera vez en junio, que fue justo la semana del pic de casos, donde se empezaron a contar los casos activos como los que habían iniciado síntomas en los últimos 14 días, y en octubre se cambió a 11 días. Entonces, evidentemente, ahí tuvimos que hacer un ajuste para que no perjudicara la estimación, la corrección de casos activos. Entonces, en esa corrección, nosotros aquí tenemos los ejemplos para algunas localidades. Para la semana 23, que fue la semana del pic, el reporte estimado en Santiago, por ejemplo, fue un 31.6%. Y nosotros estimamos un 89% del total de casos activos que hubo finalmente. O sea, los casos activos que se reportaron en esa semana, el pic de la primera ola, fue un 30% de los que realmente hubo, y nosotros en nuestra estimación dijimos un 89%, o sea, estuvimos mucho más cerca. Y si se fijan, nosotros estamos alrededor del 90% en la mayoría de las localidades, y también en las regiones. O sea, en Tarapacá llegamos a 100.4%, en la metropolitana era más difícil en ese momento, porque además era la que tenía la mayor congestión, porque era la que tenía la mayor cantidad de casos, y por lo tanto los tiempos eran aún más largos. Pero siempre estuvimos bastante más cerca de lo que se reportaba en los informes. Y después la semana 29, que es cuando ya todo estaba más estable, subieron los reportes obviamente o los oficiales, pero nosotros igual seguíamos reportando mejores valores en general. Ahora, nosotros creemos que es súper importante, porque nosotros sabemos que en el Ministerio también hacen estas correcciones, que se informen. Y lamentablemente no tengo idea por qué no se hace. Nosotros la informamos, tenemos una página web también para esto, y este fue el último subreporte que obtuvimos, que salió el jueves pasado, porque nosotros hacemos esta actualización en cada informe epidemiológico, el informe epidemiológico sale los miércoles, y nos dio un subreporte de un 39%. Nosotros estimamos 23.700 casos activos, y en el informe aparecen 14.386. O sea, nosotros tenemos 9.000 casos activos más de los que se informaron realmente. Hoy día les puedo contar más tarde cuánto nos da el nuevo subreporte de casos. Cuarta metodología que proponemos, y la última que voy a mencionar en la presentación de hoy, es el estudio que hemos hecho sobre la inequidad causada por los ABPP. ¿Qué son los ABPP? Los ABPP son los años de vida perdidos por muerte prematura. Nosotros consideramos, porque uno ha realizado muchos estudios de tasas de mortalidad, nosotros consideramos que la tasa de mortalidad es un indicador limitado de la carga de enfermedad, porque no hace discriminación, por ejemplo, por edad. O sea, uno puede ajustarlo, obviamente por edad, pero es súper importante saber, por ejemplo, cuánta gente joven ha muerto, porque, a ver, uno tiene una edad esperada, o un promedio de vida esperado, una esperanza de vida. Esa esperanza de vida se redujo producto de las muertes por COVID. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo acá es cuánto de esa esperanza de vida, o cuántos de los años perdidos, recuerdo esa esperanza de vida, se perdió debido al COVID. Y vamos a mostrar en la siguiente diapositiva que las diferencias entre comunas en la región metropolitana son aún más grandes que las que se evidencian en tasas de mortalidad.
Entonces, para los ABPP, nosotros usamos metodología OCDE de 2019, que considera que la esperanza es de 75 años, más o menos. Y desde ahí se cuentan los años perdidos prematuramente. O sea, si las personas mueren antes de los 75 años, se contabiliza dentro de las muertes prematuras. Y para los fallecimientos, obviamente, ocupamos los datos de DAIS porque son los más confiables que hay en la práctica. Entonces, nuestra conclusión en base a esto es que las ABPP presentaron un rango entre 172.6 años de vida perdidos prematuramente en la comuna menos impactada, que fue Vitacura, hasta 2.377 en la comuna más afectada, que fue San Ramón, que es el gráfico que está acá a la derecha. Si ustedes se fijan, San Ramón se han perdido 2.377 años cada 100.000 habitantes, mientras que en Vitacura se han perdido solamente 172 años cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con la tasa de mortalidad, que es el gráfico que está a la izquierda, la tasa de mortalidad en Vitacura fue un 80.9 fallecimientos cada 100.000 habitantes, y la comuna más afectada fue La Pintana, en mortalidad, en el primer año de la pandemia estoy hablando, con 341 fallecimientos cada 100.000 habitantes. Si ustedes se fijan, esta pendiente es mucho más fuerte que esa pendiente. O sea, aquí hay una diferencia mucho más, o no sé si mucho más chica, pero más chica que la que se evidencia acá. Ahora, en ambos indicadores, las comunas que aparecen arriba son Vitacura, Los Barnechea, La Reina, Las Condes, Ñuñoa, más o menos. Y las comunas que aparecen abajo son también más o menos las mismas, San Ramón, Cerro Navia, La Pintana, Los Espejos. O sea, evidentemente hay una gradiente socioeconómica que es súper relevante y que además se ha confirmado ya también en otros estudios. Eso en base a la metodología, cualquier pregunta obviamente estoy dispuesto a contestarla. Ahora voy a hablar de la segunda parte, que son los productos que nosotros generamos de divulgación. Nosotros, todo esto que hacemos, bueno, lo hacemos porque tenemos obviamente fines académicos, el trabajo de nowcasting o de corrección de casos activos, lo estamos tratando de publicar, el caso del el segundo trabajo, que es de los años de vida perdido prematuramente, también lo estamos tratando de publicar, pero también tenemos mucho interés en transmitirlo a la comunidad y a la opinión pública, y eso es uno de los grandes también objetivos que se ha puesto el grupo, como lo mencioné al comienzo, difundir la información que generamos y en base a eso tratar de informar también a la población. Entonces, los productos van orientados en esa línea. El primero de ellos son los dashboards que hemos generado a partir de la aplicación ChinIDR. Son dashboards de acceso público. Están todos en nuestra página web, tenemos más de 10. Tenemos, creo que 12, si no me falla la memoria. Y en esos tipos de dashboards se pueden ver datos de hospitalizaciones, datos de fallecimientos, se pueden ver mapas de ciertos indicadores. Tenemos un dashboard que es el que está abajo a la derecha, que tiene indicadores comunales para todo, o sea, indicadores de vacunación, trazabilidad, contagio, fallecimiento por comuna, y que además uno tiene un botoncito y puede compartir la información en Twitter si quiere. Entonces, bueno, y tenemos varios más, insisto, todas las metodologías que vimos antes también tienen dashboard. El R efectivo, tenemos un dashboard para eso, tenemos para la corrección de caso activo un dashboard. Entonces tenemos varias visualizaciones que la gente puede seguir. Nosotros aquí, como les decía, presentamos la visualización de datos UCI, la visualización de fallecidos a partir de DAYS, donde desagregamos también, no solamente por COVID, sino que por otras enfermedades, y presentamos también fallecimientos por toda causa, y las tasas de mortalidad. Tenemos los mapas, que uno los puede ir monitoreando, haciéndole zoom, uno puede partir por el mapa de Chile completo, se puede meter a la región metropolitana, se puede meter a la provincia de Santiago, o sea, uno puede ir jugando con cuánto zoom le hace al mapa, para cada indicador comunal. Así que la verdad es un trabajo que ha sido súper enriquecedor y que además ha permitido divulgar de manera más apropiada la información que hemos ido generando. Además tenemos los informes de Telegram, que como yo les dije, nuestro proceso de ETL cierra con la generación de los dashboards y además con la generación de los informes de Telegram. Nosotros tenemos un grupo en Telegram, que también es de acceso público, cualquiera puede entrar al grupo, y cada vez que sale un informe biológico, ya sea el día martes o el día sábado, el día miércoles, el día domingo,
llega esto al grupo y ustedes pueden ver, y estos informes llegan por región. O sea, ustedes tienen el nacional y después las 16 regiones del país y pueden meterse a la región que quieran. Tenemos tasas de positividad, que es el gráfico que está arriba a la izquierda. Tenemos contagio y número de exámenes arriba a la derecha. Las curvitas de trazo en la semana epidemiológica, que es el que está abajo a la izquierda, y el R efectivo que está abajo a la derecha. Todo eso viene en el informe y además viene con un texto explicativo de cada indicador. Además, semana a semana, todas las semanas, vamos generando columnas que son las que, como nuestros balances semanales, que los publicamos en un medio independiente que se llama Vocería Virtual. Y aquí están las últimas, pero nosotros partimos de este proyecto como en septiembre, así que yo creo que ya llevamos como 40, donde semana a semana decimos las cosas que hemos ido viendo, cuáles han sido los resultados más importantes de la semana, y ahí los vamos destacando, también abordando contagios, hospitalizaciones, trazabilidad, etcétera, como indicadores que hemos ido siguiendo constantemente a lo largo de la pandemia. Tenemos la página web, que ustedes pueden acceder ahí, que se llama, van a estar en Google, espero poder pasarla ya a un nuevo dominio prontamente. Pero aquí está todo, así estamos, todo lo que yo les he mencionado antes, que son los reportes, que son las columnas que hemos hecho, las apariciones en prensa, etc. Bueno, hemos aparecido en prensa varias veces, ahí hay algunos ejemplos. Hemos escrito 5 columnas en CIPER, que fue la primera vez que hicimos divulgación, que fue, bueno, nosotros al comienzo como que no estábamos tan enfocados en eso, pero después dijimos, bueno, tenemos que participar, empezamos a escribir para CIPER, nos empezaron a aceptar las columnas también, así que de ahí partimos y claro, de ahí hemos ido apareciendo en medios, televisión, radio y diarios también. Así que hemos participado en el debate público a partir de eso, de estos reportes. Bueno, hoy día una nota en la que estamos en el Mercurio, esta de lunes de la semana pasada, por el tema de los casos activos, porque el caso activo ahora afecta en el toque de queda. Entonces, si uno tiene un cierto criterio de caso activo, el toque de queda se extiende 2 horas. Ahora, como les dije, me parece mal que se haga eso porque los casos activos están subreportados. Es primera que se ocupe los casos activos como criterio de algo, porque el paso a paso nunca consideró los casos activos, siempre los consideró los casos semanales. Pero ahora se ocupan los casos activos y bueno, no entiendo muy bien por qué, pero como les dije, nosotros hemos estudiado harto ese punto, es probablemente lo que más hemos estudiado, y claramente están subreportados. Tenemos área de divulgación también. Nosotros participamos en la primera revista de Cambalache, que se hizo la historia de vinculación con el medio, donde hicimos la infografía que está a la derecha, que es cómo llegó el coronavirus a Chile. Hemos tenido 2 pasantías de periodismo en el grupo, que nos han permitido generar divulgación, hacer columnas, hacer infografías como las que están a la izquierda. Tenemos glosarios que uno puede acceder y ver, que se hacen en Canva, donde, no sé, qué es el R efectivo, por ejemplo, qué es la tasa de mortalidad, cuál es la diferencia entre mortalidad y letalidad. Hemos hecho ese tipo de glosario. Hicimos una infografía al comienzo cuando llegaron las vacunas, explicando los tipos de vacunas que habían. Así que nos hemos dedicado también, dentro de lo que se puede en el tiempo, de generar productos de divulgación para que el público general pueda estar informado. Y en eso también hemos tratado de seguir, y todos los días subimos reportes del coronavirus en Chile, ponemos los casos, los fallecidos, etc. Eso. Tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, GitHub, Twitter, donde tenemos más seguidores, tenemos más de 8.000, tenemos en Instagram 1.500, y pues Facebook y Telegram tenemos 400 y 300. Cualquiera puede acceder a eso, son todos los enlaces del grupo. Todos son bienvenidos a nuestras redes sociales. No bloqueamos a nadie todavía. Y una parte súper importante, como les dije, del trabajo que nosotros hacemos es la formación de capital humano. Me interesa mucho formar alumnos,
hemos dado oportunidades de tesis, ya hemos graduado a 3 alumnos en el grupo, que son Francisco Oviedo, Camila Guerrero y Valentina Navarro, los 3 de Ingeniería Estadística. Y además hemos hecho ya 5 pasantías que se financiaron con el Fondo BIME del año pasado, que eran 2 de periodismo, y además que se han financiado gracias al Fondo de Ayudante de Investigación que tiene la Facultad de Ciencias, donde ahí hemos incorporado a más alumnos como Catalina, Pedro y Andrés. Francisca y Alejandra vienen de la Escuela de Periodismo y bueno, Catalina, Pedro y Andrés vienen del Departamento de Matemáticas también. Así que eso también es parte de nuestro objetivo como grupo, generar interés en este tipo de temas. Y ahora estamos trabajando, el proyecto actual, en un distrito asociativo que estamos haciendo con académicos de la Escuela de Salud Pública. Particularmente este proyecto está liderado por Matilde Madaleno. Yo soy director alterno del proyecto y estamos trabajando con Pablo Villalobos, Claudio Castillo, que son académicos de la Escuela de Salud Pública de la universidad, y Claudio Vargas, que es miembro del grupo, y Andrés, que también es miembro del grupo. Están trabajando en este proyecto que lo que busca es seguir entendiendo las causas y consecuencias y el impacto que tiene el coronavirus en Chile, a partir de ver la multicausalidad, ver la temporalidad, ver la espacialidad, y hacer toda esa revisión y esa discusión, porque todavía hay mucho que entender de lo que ha pasado sobre el coronavirus en Chile en este ya año y medio desde que partió la pandemia. Conclusiones, siempre es bueno dar algunas para generar alguna discusión. Cuando nosotros hacemos análisis de datos de enfermedad infecciosa, es súper importante saber que nosotros siempre vamos atrás. O sea, cuando nosotros nos dicen, bueno, llegó la variante Delta, probablemente que llegó antes que eso, porque es probable que se hayan ya tenido casos que no se alcanzaron a confirmar. Cuando partió el primer caso de coronavirus en marzo, probablemente no fue el primer caso apareció en febrero, pero el primero que se confirmó fue en marzo. Entonces nosotros siempre vamos a ir atrás de la curva de contagio. Y hay formas de acercarse. Hay formas de acercarse que con los métodos no casting, que te permiten hacer corrección de los casos actuales, porque los casos actuales no los conoces aún. Y además uno podría hacer forecasting, que es un poquito más difícil, creemos nosotros, porque depende de muchas cosas. O sea, si nosotros hiciéramos forecasting ahora, diríamos, esto va a seguir bajando, pero en cualquier momento va a venir un brote. Entonces, uno puede hacer el forecasting, pero tiene que tener siempre presente que si llega a haber un quiebre de tendencia, que es algo que también estamos tratando de estudiar ahora, que son los quiebres de tendencia, hay que obviamente cambiar cualquier tipo de predicción. Es muy importante también el entender, creemos, cómo se genera el dato, hacer discusión de la información que se entrega. La información que se entregaba el año pasado o sea, siempre se entregó información, lo cual es bueno. El año pasado no se entregaba información muy limpia. Eso ha ido mejorando mucho. El repositorio del Ministerio de Ciencia yo creo que ha dado un súper buen resultado en general. Evidentemente falta mucha información por entregar. Sería mucho mejor que por ejemplo, el tema de las variantes se entregara correctamente. Hay información que a uno le gustaría tener y que no la tiene, y que a veces se informa, por ejemplo, los ingresos y egresos hospitalarios no están muy detallados, no hay cruce entre hospitalizados por región y grupo etario, por ejemplo. Evidentemente hay falencias, pero de todas maneras hay un proceso que ha mejorado en el tiempo y que también ha sido súper enriquecedor y entendiendo, porque, insisto, entender que el dato no es, o sea, saber que los casos que se confirmaron hoy día no corresponden hoy día, sino que corresponden a 2 semanas atrás, es algo que también te ayuda a entender mucho más lo que está pasando. O sea, cuando uno determina una cuarentena, por ejemplo, la cuarentena no actúa al tiro porque uno sigue observando lo que pasó antes, porque vamos atrás de la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante discutirlas también. Creemos súper importante enfocarnos en no analizar la curva nacional, sino que analizar las macrozonas, analizar las regiones, analizar comunas, analizar provincias, porque el promedio general a veces te oculta muchas realidades locales que hay que mirar. Hay que mirar porque decir que los casos están bajos ahora no significa que estén bajos en todas las regiones y en todas las comunas. O sea, hay que estar atento, hay que seguir qué comunas se disparan, por ejemplo, qué regiones se disparan, porque eso permite llegar a tiempo a las soluciones. Siempre atrasado, insisto, por el punto 1,
pero lo más a tiempo posible. Y súper importante mantener el discurso coherente a la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. O sea, la pandemia ha tenido un impacto muy alto en Chile, ha fallecido más de 45.000 personas. Tiene una gravedad importante, tenemos una cantidad de casos ahora baja, no es óptimo lo que tenemos ahora tampoco, es baja, tenemos que seguir bajando, lo óptimo es llegar a cero, no sé si lo vamos a lograr, pero hay que mantener el discurso porque si uno no tiene el discurso coherente con la gravedad de la situación que estamos viviendo, el mensaje de la población termina siendo confuso. Y bueno, y varias veces ya hemos caído en eso. Y en otras presentaciones también hemos debatido harto sobre eso. También hoy día no me quise meter tanto en esa área. Eso, muchas gracias a todos. Somos el GP USACH, cualquier cosa nos cuentan. Un gran aplauso entonces para Felipe. Y si alguien tiene preguntas para Felipe, es el momento para preguntar. Tengo una. Aló. Hola. ¿Puedo preguntar, Seba? Sí, sí, pudí. Ya. No, Felipe, bueno, hay varias cosas que me gustaría saber la opinión tuya y de tu grupo. Correspondiente a las medidas, como medidas concretas que tenemos, murallas que tenemos supuestamente para contener la epidemia. Pero lo que más me interesa es lo que tiene a los niños fuera del colegio. Hay una medida que dice 1 metro de distancia es como la norma, entre niño y niño adentro de una sala. Sí. Lo que hace que los niños, muchos, no vayan al colegio. Entonces, no sé si tú has mirado la experiencia de otros países. No, estaba Jimena aquí un rato. Entiendo que en otros países lo único que no se ha cerrado nunca son los colegios, y no como acá que abrimos los malls antes que los colegios. No sé si puedes dar algunas reflexiones al respecto de esa medida en particular. Sí, bueno, sí, o sea, he seguido un poco la experiencia de otros países, tampoco me he metido tanto, para ser sincero. Sí, es súper relevante saber que esto se contagia vía aerosol y por lo tanto la ventilación es clave. Y ahí tenemos un problema grande, porque claro, hay muchos colegios que no tienen la infraestructura como para soportar tener una buena ventilación. Eso ha llevado a que, a ver, nosotros ya tenemos una experiencia en Chile, o sea, nosotros abrimos los colegios en marzo. Abrimos los colegios en marzo en varias comunas, porque la región metropolitana no está en cuarentena. Recuerden que los colegios se podían abrir en transición. Y en ese escenario, los contagios en menores de 15 años aumentaron muy fuerte y las hospitalizaciones aumentaron muy fuerte. De hecho, nunca tuvimos tantos contagios, tantas hospitalizaciones en menores de edad como en marzo y abril de este año. Entonces, evidentemente, hubo un impacto de haber abierto los colegios. Se abrieron con una fase de transición, que además no era transición porque había mucha circulación. Yo espero que ahora el escenario sea distinto porque la circulación es más baja y porque, bueno, en un contexto ya, bueno, estamos ya terminando julio, pero en un contexto de mejor clima es más fácil tener buena ventilación. O sea, estamos entrando a una primavera, uno puede tener con mayor facilidad abrir ventanas, abrir puertas, etcétera, generar corriente de aire en la sala. Pero aún así, el tema de la ventilación es clave. Bueno, obviamente la separación, pero hay que tener súper claro que en un contexto de circulación alta, y con salas con buena ventilación, es muy probable que se puedan generar recontagios de nuevo. Entonces hay que tratar de que si el objetivo es volver a clase, mantener los niveles de circulación bajos, aunque eso implique obviamente cerrar otro tipo de actividades. Lo que hay que tratar de ahora es, si queremos mantener efectivamente las clases, es que los contagios se mantengan a un nivel bajo, de manera de que no tengamos tantos contagios dentro de las salas de clase. Pero es algo que evidentemente puede ocurrir, insisto, pensando en que la infraestructura escolar en Chile, bueno, me imagino que aquí hay muchos más expertos en ese tema que yo,
pero además tiene mucha desigualdad también a nivel común. Gracias. Samuel Navarro había pedido la palabra. Sí, la tengo pedida, gracias. Primero, felicitaciones, Felipe, es un asunto realmente importantísimo. Un orgullo incluso para nuestro departamento y nuestra universidad. Son dos preguntas. La primera tiene que ver con las relaciones que pudieron haber tenido con la parte oficial, con las autoridades del país. Ellos han tomado contacto con ustedes porque debería haber un respeto, digamos, por la academia. Si ha habido contacto oficial, oferta de ayuda, ayuda en cuanto a información, ayuda económica, transparencia de la información. En ese sentido, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver si ustedes han trabajado con lo que es vacunas, o sea, con cuáles han sido los efectos, las relaciones, la potencia, digámoslo así. Apareció hoy día un estudio sobre la Sinovac, ya que tiene que ver incluso a lo mejor con la posibilidad de una tercera vacunación. Esa es la segunda pregunta. Gracias. Gracias, Samuel. Respecto a la primera pregunta, bueno, para ser honesto, nosotros cuando partimos del fondo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, nosotros nos íbamos a vincular con el Ministerio de Salud. Eso era, nosotros hicimos el proyecto el año pasado, no había COVID. Si nos adjudicaron el proyecto en enero, tampoco había COVID. Entonces, nuestro proyecto era con el Ministerio de Salud, pero no lo pudimos llevar a cabo, porque el Ministerio de Salud cerró completamente sus puertas en marzo del 2020. O sea, se nos alejó completamente. Nosotros tenemos contacto en el Ministerio de Salud, conocemos gente, de hecho hay gente que estudió en la Universidad de Santiago, en el Ministerio de Salud, así que conocemos a varios. Pero claro, la máxima autoridad tenía completamente cerradas las puertas en ese momento. Con el tiempo uno se ha podido acercar, pero evidentemente desde niveles más bajos, o sea, con respecto a los contactos que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, hemos colaborado en tesis con gente del Ministerio de Salud, que son los que trabajan en el área de epidemiología, que han supervisado o han evaluado algunas de las tesis que nosotros hemos guiado. Pero eso ha sido más o menos la relación. O sea, evidentemente la información sigue siendo no de acceso completo. O sea, tenemos a nosotros que ocupamos los datos públicos, pero hay otros grupos, como ICOVID, por ejemplo, que tienen mayor acceso a datos. Evidentemente hay una restricción al acceso a la información y ellos tampoco tienen acceso a todos los datos. O sea, el Ministerio de Salud aún tiene muchos datos que no publica ni siquiera con su grupo más cercano, que es el grupo de ICOVID. Entonces, en ese sentido, claro, la relación no ha sido mucha, nunca nos hemos acercado a las autoridades máximas, pero sí hemos tenido evidentemente contacto con ciertas personas que conocemos en el ministerio. Particularmente hay varios alumnos de ingeniería estadística estudiando, o sea, trabajando en el ministerio actualmente. Eso. Pero siempre a partir de que todo es muy restringido respecto a difundir información que no es oficial. Y el segundo punto respecto a las vacunas también es uno de los grandes problemas de acceso a la información. O sea, actualmente no hay información para seguir el impacto de la vacuna. O sea, lo único que uno puede seguir son los estudios que, por ejemplo, el mismo que se hizo desde el Ministerio de Salud, que es el estudio de Arauz para estudiar la efectividad de la vacuna Sinovac, por ejemplo. Uno tiene el paper y lo puede leer, pero uno no puede acceder a los datos todavía para ver efectivamente, o para reestudiar, o para hacer otro enfoque de ese estudio. No hay acceso, lamentablemente, para eso. La única información de vacuna que hay es la cantidad de población vacunada, y eso está por región, está por comuna, está por tipo de vacuna, etc. Pero no hay información de, por ejemplo, cuánta gente hospitalizada se ha vacunado, cuánta gente fallecida se ha vacunado, cuántos contagios se han vacunado, salvo la que se dan los informes oficiales. Perdón. ¿Tampoco del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha habido contacto? No tampoco. Me imagino. Pablo. Don Felipe. Hola. ¿Aló? ¿Don Felipe? Ya. ¿Sí, hablo? Isidro Cornejo. Hola. Ya. ¿Después? Muchas gracias. Bueno, después. ¿Aló? Ya, Isidro, primero estaba Pablo que quería hablar. Pero ya, no perfecto. hay problema, espero no.
Ya. Entonces yo planteo la pregunta. Gracias por todos los datos entregados porque fue muy, muy interesante, muy motivador. Usted, Felipe, dentro de todos los datos que dio, especialmente en las olas, se vio que es determinante el comportamiento de las personas. Esto va a ser cíclico, porque está en relación al tiempo, al clima, a las estaciones del año. ¿Qué sugerencia haría para que no repitamos las olas en el futuro? O sea, bueno, primero hay que decir que esto probablemente nos va a acompañar por mucho tiempo. O sea, no tenemos ninguna claridad, por ejemplo, de cuánto duran los anticuerpos de las vacunas, pero probablemente, muy probable que el próximo año tengamos que vacunarnos de nuevo, yo creo. Vamos a tener, probablemente podamos variar a un virus estacional, como es la influenza, donde igual hay que vacunarse todos los años. Entonces eso hay que tenerlo más o menos claro, eso creo que incluso un poco inevitable. Pero todavía estamos en que no hemos llegado a cero y tenemos que seguir pensando que todavía estamos en la misma ola inicial que fue la que partió en marzo del año pasado. Y en ese sentido, mi principal recomendación, además de obviamente seguir vacunándose y de tomar medidas razonables de acuerdo a criterios sanitarios, que se ha hecho poco, la verdad, en Chile, tiene que ver con la trazabilidad. Yo es algo que he seguido harto, de hecho escribí una columna en CIPER al respecto con el encargado de la trazabilidad en WIM, que trabaja en la APS, y claro, la trazabilidad en Chile no ha sido buena nunca. De hecho, hoy, o sea, la semana pasada ya, tenemos la mejor indicador de trazabilidad desde que partió la pandemia en Chile. Lo cual es súper bueno, pero no ha sido todavía completamente óptimo. Hoy por hoy encontramos 3.3 contactos por caso. La Unión Europea pide 7. La OMS pedía 5. Entonces, evidentemente algo que tenemos que mejorar. Tenemos que ser capaces de trazar más contactos de manera de poder controlar los contagios en su inicio. El gran problema es que nosotros hemos esperado generalmente que la ola ya esté al frente nuestro. Y lo que tenemos que hacer es tratar de anticiparnos lo más posible. ¿Y cómo hacemos eso? Si hay un caso nuevo de COVID, se ubican todos sus contactos y se aíslan, de manera de evitar que se propague el virus. Eso hay que mejorarlo mucho más, porque por lo menos nos va a permitir retrasar los brotes. Y ahí yo creo que hay que poner el principal esfuerzo ahora, porque ahora es el momento. Ahora tenemos pocos contagios y se puede hacer. Más cuando ya estemos con una nueva ola, ya no va a ser el momento. Gracias. ¿Pablo? Ya, ahora sí. Ya yo tenía, bueno, eran 4 preguntas, pero no fue para partir solamente por la última. Con respecto a la exposición, cuando decían la disminución de los años de esperanza de vida, como lo habían calculado, ¿cierto? ¿Sí? Claro, y se comparaba que la disminución era más fuerte, obviamente, en San Ramón que en Las Condes. Me parece que eran conclusiones como esa, o Vitacura. Sí, o sea, claro, sí. Pero hace un tiempo yo vi que la gente en Las Condes vive más que la gente en San Ramón. O sea, no tienen esperanza de vida igual, de 75 años que parece que consideraron. No sé si es cierto lo que estoy diciendo y si valdría la pena también tomarlo en consideración. O sea, la gente de allá de Las Condes vive más desde antes del COVID que la gente en San Ramón. Eso Claro. no sé si... O sea, sí, yo creo que es un ajuste interesante que se puede hacer, la verdad. O sea, nosotros consideramos criterio OCDE, que es menor de 75 años. Entonces uno mira los fallecimientos menores de 75 años. En el fondo uno lo que hace es que todos los fallecimientos mayores de 90 años los saca del cálculo y se queda con los menores de 75. Claro, yo creo que sería un ajuste interesante a la metodología, efectivamente ajustar por distintas esperanzas de vida en comunas particulares. Pero aún así los resultados son, en el fondo están hechos con una metodología estandarizada, que aún así muestran más o menos comportamiento similar a la mortalidad. Tampoco es una cosa que sea tan, no es que nos dé algo completamente distinto, nos da parecido, pero además marca más la diferencia. Creo, sí, estoy de acuerdo que se podría hacer ese ajuste y eso podría tal vez disminuir un poco la diferencia, pero aún así la diferencia es súper grande en los años que se han perdido
y en la mortalidad también en las comunas del sector sur de la región metropolitana versus el sector oriente. Claro, más bien mostraría cómo se mantiene esa tendencia, ¿no? De que siempre la gente de ciertos lugares modere más. Pero es algo interesante, me parece una buena idea. Va a ser una sola otra pregunta. Cuando usted al principio tiene una forma de estimar el R, ¿cierto? Sí. Las primeras cosas que dijiste. Es una estimación que obviamente, como dijiste al final, también siempre va desfasada. ¿Se Claro. puede ver, comprobar a posteriori qué tan buena es la estimación que hacen ustedes del R cuando ya han pasado, no sé, por 3 meses o cosas así? Si es que efectivamente en ese tiempo el R era más o menos como ustedes dicen o como cualquier estudio diga, o sea, no sé si me explico bien. El R se estima, a posteriori se puede decir, el R efectivamente era de tal número. Sí, es que, a ver, nosotros hicimos ese ejercicio, lo hicimos con la corrección de casos, o sea, efectivamente no lo mostré acá, pero cuando uno corrige los casos, de acuerdo al nowcasting, que eran los métodos que vimos después para hacer la corrección de los casos activos, que además se pone para hacer corregir los casos diarios también, o sea, no sirve solamente para corregir casos activos. Si hacemos esa corrección, nosotros calculamos el R y efectivamente notamos que el R en las alzas es más suave, o sea, llega más abajo que cuando lo corregíamos. O sea, cuando corregíamos por los contagios que realmente habían en esa época, se notaba más, el R aumentaba más. O sea, por decirte algo, el R en los casos oficiales llegaba a 1.1 en el alza, cuando partió la segunda ola, pero el R que calculamos los corregidos nos llegó a 1.15. ¿Sí? O sea, llegaba más arriba. Y también a la baja llegaba más abajo. O sea, el R en los casos oficiales se mantenía como más suave, más en torno al 1 que el que tenía los casos corregidos. Y claro, eso tiene que ver con que uno igual se adelanta un poquito al alza. O sea, porque el R, la gracia del R es que el R igual se adelanta. O sea, el R te avisa antes que los contagios, porque, a ver, el R ve una alza y se dispara. O sea, si uno tiene una media semanal, esa media semanal va bajando y empieza a subir, el R inmediatamente te va a marcar una tendencia mucho más alta que la que tienen los casos. Entonces, el R tiende a ser la primera alerta. Ahora, si además uno estima que como aumentó, es probable que en realidad haya más casos, entonces el R se va a ir más arriba todavía. Y nosotros hicimos ese ejercicio y efectivamente ocurría eso. Okay. Gracias. De nada. ¿Jimena? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Hola, Felipe, felicitaciones, el trabajo está súper interesante. Tenía una pregunta como parecía a la que hizo, la primera que hizo Pablo sobre los gráficos que mostraste como de la pérdida de años de vida por comuna. Y quizá apareció en esa slide como el próximo proyecto que iban a hacer, pero me preguntaba si habían tratado de entender o de explicar esa como diferencia y esas pendientes que veían con, o sea, y si tenían datos como de la comorbididad, creo que se dice, de las personas que justamente mueren, como para poder, como que el virus no es más buena onda con la gente que vive en los barrios altos en Santiago, pero para explicar por qué esa como sobremortalidad en las comunas. Sí, es algo que nos gustaría estudiar, es algo que nosotros también discutimos y claro, cuando hablamos de los ABP y de las tasas de mortalidad particularmente, hablamos también de que obviamente hay una limitación por las comorbilidades que no se conocen. De hecho, hay otros indicadores que permiten calcular el impacto de las comorbilidades también, además de los ABP. Entonces, claro, es algo que nos encantaría estudiar, pero lamentablemente no están los datos de las comorbilidades por comuna. Es algo que queremos hacer y probablemente está entre las cosas que vamos a hacer en el proyecto que estamos ahora. Ahora no nos hemos metido tanto todavía en eso, porque estamos tratando todavía de entender las olas y entender estas 3 olas que tenemos ahora, pero es algo que está entre los objetivos del grupo, sí, sin duda.
Bueno, si no hay más preguntas, agradezcamos nuevamente a Felipe por su gran trabajo. Y nos vemos el próximo mes, último miércoles de cada mes, recuerden. Próximo seminario será sobre educación matemática. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.